Buenos días, mi nombre es Elvin Julián Torres y junto a los compañeros Jorge Fuentes y Jason Uribe de la ficha 2675937, Servicios Postales y Transporte de Mercancía, vamos a presentar una información muy importante suministrada y recolectada por el DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, durante el censo del año 2018. En esta información vamos a encontrar tres temas importantes. El primero de ellos es cuántos somos, el segundo es dónde estamos y el tercero es cómo vivimos. Según el censo realizado en el año 2018, el total de habitantes que tenía Colombia era de 48.258.494 habitantes, de los cuales el 48.8% eran hombres y el 51.2% eran mujeres. Se encuentra también que al hacer la división por edades, en el rango de 0 a 14 años, equivale al 22.6% de la población. En el rango de 15 a 65 años, equivale al 68.3% de la población, y en el rango de 66 años y más está el 9.1% de la población. En este censo también se detectaron diferentes limitaciones de la población en Colombia. Un total de 3.134.036 personas manifestaron tener algún tipo de limitación. Dentro de estos, el 46% eran hombres y el 54% eran mujeres. Dentro de las limitaciones que se manifestaron en el sexo femenino, se encontró que la de mayor porcentaje era la de la vista y el del menor porcentaje era sociales, la cual es la dificultad para relacionarse o interactuar con las demás personas. En cuanto al sexo masculino, se encontró que la mayor limitación también estaba en la vista con un 26.3%, y la menor limitación estaba en el tema de la autonomía, la cual abarca la dificultad para comer, vestirse o bañarse por sí mismo. Esto en cuanto al tema de limitaciones. Un tema también importante para resaltar es el tema de la fecundidad en Colombia. Se encontró en el año 2018 que hubo un total de 649.115 nacimientos, de los cuales el mayor rango de edad de las madres estaba entre 20 y 24 años, seguido por las madres de 25 a 29 años, y en un tercer lugar, pero no menor importante ni preocupante, está el rango de edad de las madres de 15 a 19 años, el cual sobrepasa los 50.000 embarazos. Se tiene también como un dato importante que en el año 2018 las mujeres en Colombia tenían un total de 1.79 hijos, en el 2019 1.77 y en el 2020 1.74, lo que equivale a que en Colombia por cada mujer, lo que equivale a que en Colombia cada mujer tiene un promedio de 2 hijos. El alfabetismo en Colombia es importante resaltarlo porque es un país que de ciertos años hacia acá ha venido subiendo su porcentaje. Encontramos que en el sexo femenino, de 0 a 5 años, el 32.7% de las colombianas
está estudiando. De 6 a 15 años, el 33%, y de 16 a 24 años, el 34.3%. Algo similar encontramos en el sexo masculino, que de 0 a 5 años tiene un 32.8%, de 6 a 15 años un 32.1%, y de 16 a 24 años un 34.1%. Se encuentra una cifra de 9.916.546 estudiantes que se encuentran matriculados. Divididos por departamentos, encontramos que en Bogotá hay 1.308.383 habitantes matriculados, seguido por Antioquia con 1.242.423 habitantes y por el Valle del Cauca con 811.489. Cabe resaltar que en el Atlántico, uno de los departamentos más pequeños del país, se encontraron 534.739 habitantes matriculados. Estos porcentajes se dividen también por sexos y por etapa escolar. En el sexo masculino encontramos que en la etapa preescolar hay un 0.2%. Encontramos en el sexo femenino que en la primaria hay un 19.6%, mientras que en el masculino hay un 20.3%. Encontramos que en la secundaria, en el sexo femenino hay un 20.2% y en el sexo masculino un 19.7%. Y en la media vocacional encontramos en el sexo masculino un 18.4% y en el femenino un 21.5%. El tema migratorio en Colombia es un tema que en los últimos años ha dado mucho de qué hablar debido a la gran cantidad de personas que han migrado, sobre todo en nuestro país hermano de Venezuela. Encontramos que en los registros del DANE en Colombia se han aprobado el 94% de las visas solicitadas y se han negado el 6% de las visas solicitadas. Esto en cuanto al tema de visas de visitante. Para visas de migrante se han aprobado un 98.5% y se han negado un 1.5%. Y para visas de residente se han aprobado un 99% y se han negado un 1%. En cuanto al tema de los colombianos que han emigrado de Colombia hacia otros países, se encuentra lo siguiente. En los registros consulares que existen en el país, en las diferentes embajadas fuera de Colombia, se encontraron 1.046.162 registros de colombianos que han emigrado. Estos son los colombianos que han emigrado de una forma legal y que se han registrado en estos, valga la redundancia, registros consulares. De este 1.046.162 registros, se tiene que del sexo femenino son 575.492 colombianos y del sexo masculino hay 460.680 colombianos. Espero que esta información sea valiosa para ustedes y que pueda traer algún beneficio. Y ahora continúa mi compañero con el tema ¿Dónde estamos? Feliz día. Mi nombre es Jorge Steven Fuentes. Les voy a explicar el cómo vivimos según el censo. Soy de la ficha de servicios postales y transportes de mercancías. ¿Cómo vivimos? Total de viviendas que tenemos en el último censo es un total de 13.480.729. Total de hogares evidenciados 14.243.223. Antes de empezar, quiero hacerles una breve introducción, ya que el censo se está tomando como estadística y tenemos dos tipos de estadística. La primera es la descriptiva, la cual se encarga de recolectar la información y presentarla en forma de gráficos o tablas. Es decir, vamos a tomar el número de viviendas, hogares, apartamentos, que anexamente les voy a explicar, y tenemos la inferencial, que es la que se encarga de hacer interferencias a partir de los datos tomados en una muestra.
Más que todo nos vamos a enfocar en una estadística descriptiva. Voy a explicarles una introducción breve, básica, del cómo vivimos. Como les comentaba, tenemos un total de hogares en el 2005, evidenciado en el censo de 10.570.899 hogares. En el 2018 tenemos 14.243.223. Las viviendas evidenciadas en este censo, en el 2005, los 10.390.207, evidenciando un aumento en el 2018 de 13.480.729. También hemos evidenciado que según el censo se han evidenciado hogares con números de personas. Tenemos que en el 2005 la cantidad de una persona por vivienda era de 11.1%, con un aumento para el 2018 de 18.5%. En la evidencia también tenemos que para dos personas, 2005, 15,1, con un aumento al 21.7. Hemos evidenciado que entre más transcurre el tiempo, más se van aumentando en gran cantidad de hogares y viviendas. Tenemos que un hogar de 3 personas aumentó al 23.2, ya que en el 2005 teníamos un 19%. De 4 personas, sí hubo una disminución, teníamos unos hogares de 20.5% bajando al 19.5%. Y para finalizar, de 5 personas, en el 2005 tuvimos un total de 33.2 con una decadencia en pique al 16,8. Podemos analizar que de una persona, 2 personas y 3 personas hubo un aumento en el 2018, mientras que los hogares de grandes familias como de 4 y 5 personas tuvimos una disminución. Podemos evidenciar también el acceso a los servicios públicos, como por ejemplo la energía eléctrica en el 2005 era un 93,6 que teníamos acceso a las personas, ahora lo tenemos el 96,3. Ha sido una mejora significativa en la energía. En el acueducto lo mismo, teníamos un 83,4 subiendo al 86,4. En el alcantarillado teníamos un 73,1 subiendo al 76,6. En el gas tuvimos un aumento considerable, ya que teníamos solamente el 40% y lo subimos al 66,8. Y en la recolección de basura tenemos que para las viviendas y hogares un 81,6. Internet como servicio público adicional se ha visto un incremento del 43,4%. Tenemos también que la jefatura en los hogares en el 2005 en el sentido de los hombres era un 70,1% disminuyendo al 59,3%, mientras que en las mujeres en el 2005 era un 29,9%, subiendo considerablemente a un 40,7%. Para poder entrar un poco más en el tema de cómo vivimos según el censo, es necesario explicarles los tipos de vivienda que consideramos importantes. Tenemos el apartamento, que es la entidad de vivienda que hace parte de la edificación mayor, en la cual hay unidades como son de familias, una vivienda. Tenemos la casa, que es mucho más grande, edificación constituida por una sola unidad, cuyo uso es el de vivienda con acceso directo a la vía pública. Es decir, apartamentos generalmente son sectores cerrados con vigilancia, mientras que las casas son en sectores de barrio. Tenemos los cuartos, ya que mucha gente, como lo vamos a analizar ahorita a continuación, ha optado por irse como roomies. ¿Qué es un roomie? Es una persona que arrienda una habitación incluyendo sus servicios públicos. Ha generado una mejor economía para la persona y se ha presentado una alta cantidad de personas que están recurriendo a este tipo de vivienda. Tenemos otro tipo de vivienda, que es el espacio donde habitan personas que generalmente tienen sanitarios y cocinas. Viviendas tradicionales étnicas y viviendas tradicionales indígenas. Y continuamos. Evidenciando, como les comentaba anteriormente, conociendo el tipo de vivienda de cómo vivimos, hemos notado en este cuadro estadístico, con estas barras descriptivas, que en Bogotá tenemos que los hogares unipersonales, es decir, de una persona que han tomado la vivienda de cuarto, por llamarlo así, era del 13,3%, teniendo un aumento significativo al 21%.
En Cundinamarca en general lo teníamos en 13,2 subiendo al 19,8%. En Antioquia lo teníamos en 11% en el 2005 subiendo al 2018 al 18,6%. Valles del Cauca teníamos 12,2 en 2005 subiendo al 18,2. Santander 12,1 en el 2005 al 17,05 en el 2018. Bolívar lo teníamos en el 6,5 subiendo al 12%. Y en Atlántico lo teníamos en 5,8 en 2005 subiendo al 9,4%. Es decir, lo que podemos concluir es que este tipo de vivienda ha sido el mejor optado por los colombianos últimamente para cambiar y tener una mejor economía para ahorrar sus finanzas. Podemos ver en este círculo cómo evidenciamos hogares de una sola persona representando el 18,5% de la población colombiana en el sector azul. Vemos hogares de dos personas con un aumento de 21,7% en el sector naranja. El hogar de tres personas en la zona gris con un total de 23,20% censado. Hogares de cuatro personas con el 19,50% en amarillo. Y hogares de cinco personas o más con el 16,80%. Es decir, como lo analizábamos, los hogares de 5, 6, 7 personas han venido en disminución a través del censo del 2005 al 2018, mientras que tuvimos un aumento de hogares de 3 personas o de hogares unilaterales de una sola persona, como lo vimos en el primer caso con el 18,5% del sector azul. Vamos a analizar los accesos a los servicios públicos. Es un factor importante para determinar el desarrollo de un país que las personas tengan acceso a ciertos servicios públicos como lo son la energía, el acueducto, los alcantarillados, el gas natural, servicios de recolección de basura y un servicio de internet con estos tiempos de cambios, con los TICs que manejamos, que ahora necesitamos acceso a celular, telefonía, etc. Podemos evidenciar que en el censo del 2018 la energía eléctrica subió a un 96,30%, ampliando el territorio nacional con acceso a este servicio. Tenemos el acueducto con un total del 86,40% sobre 100 de las personas que tenemos el servicio de agua. Tenemos un alcantarillado con el 76,60% de la población colombiana con el acceso a este servicio público. El gas natural lo tenemos con un 66,80% sobre 100 de personas que tienen acceso. Muchas personas en el territorio nacional en el servicio del gas natural no cuentan con este servicio. Entonces, ¿qué hacen? Ellos acceden al servicio mediante cilindros de gas para poder cocinar mediante sus estufas. Tenemos servicios de recolección de basura con un 83,60% sobre 100, viendo un buen aumento significativo. Mientras que en el Internet solamente no hemos logrado alcanzar ni la mitad del Servicio Nacional al 2018, con un 43,40% que tienen servicios, acceso al servicio del Internet, como lo son muchos colegios del territorio nacional que aún no cuentan con Internet para sus estudiantes. En el censo del 2018 evidenciamos las ciudades más habitadas de Colombia. Podemos ver que Bogotá está con 7.412.566 habitantes, mientras que Medellín cuenta con un porcentaje de 2.427.129 personas censadas. Cali cuenta con 2.227.642 habitantes. Barranquilla cuenta con 1.206.319 habitantes. Y Cartagena, 973.045 habitantes, siendo una de las ciudades más bajas principales. Podemos ver en este análisis estadístico que Bogotá es la ciudad con mayor cantidad de habitantes en el censo del 2018. También en el análisis de las religiones más practicadas en Colombia en el 2016, que la religión católica, según este diagrama, tiene un 73,70%,
tenemos que otras religiones como la cristiana, la mormona, están en un 9,10%, religiones evangélicas en un 6,90%, agnósticos 6,50%, religiones protestantes 0,7% y ateos en 0,90%. Podemos entender en el análisis de este círculo que el 73,70% de la población colombiana practica la religión católica. Muchísimas gracias, esto sería todo y como análisis final del cómo vivimos, debemos entender que al año 2023, en el año actual, la población ha aumentado considerablemente debido a que en Venezuela los han sacado de su país y han venido a Colombia. Tendríamos que evidenciar cómo esto ha afectado a nuestro país en lo que son viviendas y tipos de cómo vivimos. Hasta el momento del 2018, este es el análisis mostrado representado estadísticamente. Muchas gracias. Hoy indagaremos en el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE. Como entidad, es encargada de la producción y difusión de investigaciones estadísticas referente a lo industrial, económico, agropecuario, poblacional y de calidad de vida para los colombianos. Conoceremos el total de viviendas, el número de personas que conforman el hogar, total de hogares, acceso a servicios públicos y jefatura de hogares. Para el 2018, el territorio nacional cuenta con 16.070.893 viviendas. Estas están conformadas en diferentes tipos que se encuentran estandarizadas por características específicas del gobierno nacional. Desde la estadística se busca encontrar el crecimiento y disminución por medio de la comparación a través del tiempo. En los últimos años se han evidenciado cambios drásticos de la forma en que se vive en Colombia. Con diagramas de flujo se demostrará la situación actual versus antes. Por medio de la gráfica se puede evidenciar el incremento aproximado del 35.4% de viviendas que se ha tenido en los últimos 13 años. Esta cifra transformada en números nos da 5.680.686 viviendas en el territorio nacional. De acuerdo con la ilustración se puede ver el incremento acelerado, debido a que para el 2005 se contaba con 10.390.207 viviendas establecidas a nivel nacional. Es decir, que en los últimos 13 años se ha construido casi 50% de viviendas que se establecían para el 2005. Que en el territorio nacional hay 16.070.893 viviendas establecidas. Ahora, estadísticamente calculemos y grafiquemos el total de viviendas de uso residencial, no residencial y mixto, con el fin de conocer la manera en la que están repartidas estas viviendas en Colombia, por porcentajes y numéricamente. De esta manera conoceremos las cantidades exactas que pertenecen a cada gama. En base a la ilustración se puede comprender que para el 2018 hay 12.647.793 unidades de viviendas habitadas con personas ausentes o presentes en el momento del censo. Hay 3.085.612 que no son habitadas por deterioro o están desocupadas. 337.488 que son de uso temporal. Para obtener esta información, la organización debe tener claridad acerca de su funcionamiento interno y externo, para planear adecuadamente sus procesos, ajustándose a sus necesidades y las del país. La acumulación de esta información permite afrontar los cambios económicos, sociales, educativos y culturales, pues esto se traducirá en mejoramiento continuo y cumplimiento de necesidades con una mejor reacción a los cambios en el comportamiento a través del tiempo, generando los estados estadísticos y procesamiento de información más segura, logrando que la sociedad sea más competitiva. Para el gobierno nacional se caracterizan y estandarizan las viviendas en 5 ejes, los cuales se aplican al momento de generar la base de datos. En esta se tienen en cuenta desde otro tipo de vivienda,
que es un espacio adaptado para vivir, generalmente carece de servicio sanitario y cocina. Viviendas tradicionales indígenas y étnicas, casas, apartamentos y cuartos con las siguientes condiciones: acceso directo desde el exterior o a través de pasillos. A través de esta conclusión, conozcamos los porcentajes que abarcan cada una de ellas en el territorio nacional. De la siguiente gráfica y estudio estadístico se puede concluir que de los 16.070.893 unidades de viviendas que hay para el 2018, las casas ya llevan el primer puesto con un 63%, equivalente a 10.019.653 casas tradicionales, que abarcan una gran mayoría en el territorio nacional. Los apartamentos con un 32% se llevan el segundo puesto, equivalente a 5.193.661. Estos han tenido una gran acogida desde el 2015 hacia adelante. Cada una de las viviendas censadas está conformada por núcleos familiares. Un núcleo familiar se conforma por una cantidad de personas. A través de esta información se puede comprender la cantidad de habitantes que hay en un país, nacionalidades, lenguas, color, etnias y edades. De esta información se pueden calcular datos específicos, según el objetivo. Para la siguiente tabla comparativa, se requiere demostrar el índice de individuos con los cuales se conforman los grupos familiares a nivel nacional. De tal manera se abarcarán desde una persona hasta 6 o más. Con la recopilación de los datos, se puede comparar cómo cambia el grupo familiar en los hogares colombianos en los últimos 13 años. Antes y durante el 2005 se podían evidenciar familias numerosas, las cuales eran más comunes en la sociedad. Desde ese tiempo para adelante se ve cómo decae esa cifra, y para el 2018 tienen más fuerza los hogares de 3 personas o menos. En la mayoría de los casos, es posible lograr un alto aprovechamiento de los diagramas de flujo que ofrece la estadística. Esto se puede conseguir haciendo que el personal de operaciones brinde información concreta y ideal y desarrolle actividades que permitan las comparaciones para el progreso nacional. Las desarrolladas en materia de investigación son numerosas, pero hay que saber dónde se aplican y tener en cuenta en todo momento las situaciones que se pueden presentar, pues estas están diseñadas en situaciones ideales que permiten una revisión continua para ajustar los modelos y características propias de cada población. Uno de los datos más importantes en este censo es conocer las condiciones en las que viven los habitantes de cada sector. De esta manera se reflejan las viviendas con acceso y servicios públicos en todo el territorio nacional. A través de la imagen se puede ver cómo incrementó la prestación de los servicios públicos en el territorio nacional, en cada uno de ellos. En ninguno se ve decadencia. La que más se desarrolló en los últimos 13 años fue el gas natural, que pasó de abarcar un 40.4% en el 2005 a un 63.3% para el 2018. Con estos resultados se demuestra cómo la agrupación de datos y la comparación de ellos muestran los avances que se han desarrollado a través de los tiempos. Para concluir, que en base a los estudios estadísticos y gráficas comparativas de los años anteriores versus actuales, el Estado puede conocer las condiciones socioeconómicas y culturales que atraviesan los colombianos. A través de los tiempos, el Estado debe hacer siempre un seguimiento continuo a sus procesos, siendo críticos y analizando cada paso, con el fin de encontrar mejores soluciones a toda oportunidad de mejora que se vea. Y los procesos productivos del DANE permiten y requieren la aplicación permanente de procesos investigativos y técnicas estadísticas que permiten ajustar su funcionamiento a los objetivos o estándares requeridos. Para el flujo de información son los gráficos que permiten una mejor comprensión y distribución de los resultados de los procesos. Estos se deben acomodar a restricciones y situacionalidades de la población, tratando de buscar los recursos necesarios para suprimir o aliviar estas situaciones.